Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Excelente. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día continuamos Buenos con el días. tema. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, gracias, María Fernanda. Listo. Les decía que hoy día vamos a continuar con el tema de oración compuesta y vamos a ver lo que es subordinación. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Marjorie. Vamos a ver lo que es subordinación, pero solo la primera parte. A ver, recordemos un poquito lo que habíamos estado trabajando. La clase pasada vimos el tema de la clasificación de la oración. Estudiamos que ésta se realizaba considerando diferentes criterios. Por ejemplo, tenías la complejidad de la oración, tenías la naturaleza del predicado, la actitud del hablante, ¿cierto? Eran esos tres criterios. Entonces, trabajamos hasta el grado de complejidad y vimos que la oración podía ser simple y compuesta. Dentro de la oración compuesta, habíamos mencionado que esta se clasificaba como coordinada o subordinada. Y nosotros estudiamos, nos centramos en lo que era la coordinación. Entonces, la clase pasada vimos oración compuesta por coordinación, la conjuntiva y la yuxtapuesta. Y quedó pendiente trabajar lo que era la subordinación. Entonces, hoy trabajamos la primera parte de la oración compuesta por subordinación que corresponde a la sustantiva. En eso nos vamos a centrar. Bien, dicho esto, comenzamos con nuestra explicación. ¿Qué entendemos en primer lugar por una oración compuesta por subordinación? Te dice, es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Es decir, las proposiciones que presenta van a tener una relación de dependencia o subordinación. Aquí vamos a hablar de una proposición principal y otra u otras que se van a subordinar, las subordinadas. ¿Bien? Entonces, la existencia de una proposición subordinada y una proposición principal radica pues en la oración compuesta por subordinación. Por ejemplo, Leo, me emociona cómo canta mi prima. Mi proposición principal me dice que algo me emociona. Ese es mi verbo principal. La idea que se está subordinando es cómo canta mi prima. Catherine danza como si fuera profesional. Mi proposición principal dice que Catherine danza. Como si fuera profesional es la idea que se va a subordinar. Les recomiendo cenar en este restaurante. Mi acción principal es recomendar. Cenar en este restaurante es la idea que se subordina. Cuando termines tu tarea, avísame, Patrick. Avísame es mi proposición principal. Cuando termines tu tarea, va a ser considerada como una subordinada. Las flores que compraste hoy son artificiales. Las flores son artificiales. Esa es mi proposición principal. Que compraste hoy es la idea que se está subordinando. Entonces, todas estas proposiciones que observas que se encuentran en color rojo van a depender de la proposición principal. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Ya, seguimos entonces. Estos son los tres tipos de subordinación que vas a encontrar. Bien. Tienes la subordinación sustantiva, tienes la subordinación adjetiva y tienes la subordinación adverbial. Bien. Por lo pronto, nosotros solamente vamos a hablar de la subordinada sustantiva. Bien. Ya en la próxima clase hablaremos de la adjetiva y la adverbial. Pero vamos a dar una pequeña definición para que ya tengan una base. Desde el momento en que tú observas estas denominaciones como sustantiva, adjetiva, adverbial, entonces vas a asumir que tiene un vínculo con estas categorías.
Por eso reciben esos nombres. ¿Eso qué quiere decir? Que la proposición subordinada sustantiva va a funcionar como un sustantivo. La proposición subordinada adjetiva va a funcionar como un adjetivo. Y la proposición subordinada adverbial va a funcionar como un adverbio. Por ejemplo, en la oración, leer es siempre beneficioso. Leer va a funcionar como una frase nominal, como si fuese la lectura. Si vemos a nivel de funciones, vamos a notar que ese leer está funcionando como si fuese el sujeto de la oración, ¿cierto? Y sabemos que la función de sujeto es propio de la frase nominal. Entonces, esta proposición subordinada está funcionando como una FN. Profesora, ¿puede desempeñar todas las funciones de la frase nominal? Sí. Eso es lo característico de esta proposición. Por eso se llama subordinada sustantiva. En cambio, la adjetiva va a funcionar como un adjetivo. Recordemos cuál era el funcionamiento del adjetivo. El adjetivo describía el nombre, te señalaba características del nombre. Entonces, lo que va a hacer esta proposición subordinada es justamente ello, describirte las características de un sustantivo. Por ejemplo, me obsequió varias alhajas que son de plata. Que son de plata, te habla del sustantivo alhajas, te está describiendo un sustantivo. Entonces, funciona como un adjetivo. Bien. Luego tienes la subordinada adverbial. Aquí es importante que recuerdes cómo funcionaba el adverbio. El adverbio iba a funcionar como un modificador. Un modificador de verbo, de adjetivo y de otro adverbio. Ya, eso como categoría independiente. Pero como proposición subordinada adverbial va a funcionar como un modificador de verbo. O sea, toda la información que te brinde va a ser propia del verbo. Es más simple en realidad. Instálalo como te enseñó el técnico. Como te enseñó el técnico, te dice la forma, cómo se debe realizar la acción. Entonces está hablando del verbo. Por eso dice funciona como un adverbio, como si fuese así. Bien, eso para hacer una introducción. Como les decía, ya en la próxima sesión vamos a hablar con más detalle de las adjetivas y adverbiales. Chicos, ¿alguna preguntita, alguna duda sobre esta parte? Bien, entonces seguimos. Tenemos una primera actividad. Te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados constituyen oraciones compuestas por subordinación? Sean sustantivas, sean adjetivas o adverbiales. Aquí te va a ayudar mucho la teoría que ya tienes de la perífrasis verbal y también la teoría de la oración compuesta por coordinación. ¿Ok? Desestima esos criterios para que puedas identificar las subordinadas aquí. A ver, te doy algunos minutitos. Me van enviando sus respuestas por el chat, ¿ya chicos? De ahí desarrollamos juntos.
A ver, vamos a trabajar juntos, ¿ya? Dice, muchas personas han trabajado en feriado. Eh, Acá lo que tienes es la presencia de dos verbos, ¿no? Han trabajado. El verbo han es la flexión del verbo haber. Y el verbo haber, teóricamente, funciona como verbo auxiliar dentro de la perífrasis. Bien. Entonces, en este caso, lo que tienes es una perífrasis. Si es perífrasis, no es oración compuesta, es oración simple. Entonces aquí nada ganas buscando una subordinación, porque simplemente no hay oración compuesta. ¿Ya? Entonces descartamos A. Es muy saludable correr todas las mañanas. Yo identifico la presencia de dos verbos aquí. Es que corresponde al verbo ser y el verbo correr. Entonces, en este caso, tengo la presencia de dos verbos y veo que uno de ellos se superpone al otro. ¿Por qué? Porque me dice que algo es muy saludable. Esa es la intención de la oración. Entonces es mi proposición principal. Correr todas las mañanas viene a ser la proposición subordinada. Eso quiere decir que aquí sí tienes oración compuesta por subordinación. Ya para los chicos que tienen más base de gramática, seguramente han identificado la función que está desempeñando esta proposición, ¿no? Aparece como tema. Al ser tema, estaría en función de sujeto, ¿sí? Muy bien. Ella suele ofrecer muchos paquetes turísticos. Tienes dos verbos, suele y ofrecer. Entonces ahí lo que hay es una perífrasis verbal, ¿ya? Es una perífrasis verbal. ¿Cómo lo sabes? Porque en la teoría que nosotros trabajamos de los verbos, mencionamos que soler era un verbo auxiliar. Entonces, en suele ofrecer, suele es verbo auxiliar, ofrecer es el verbo principal. Quiere decir que si aquí hay una perífrasis verbal, entonces no hay oración compuesta. Bien, descartamos caso. Zulema, quería comprar aquel libro de cuentos. A ver, tienes dos verbos, quería y comprar. ¿Podría pensar que se trata de una perífrasis verbal? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el verbo querer no funciona como verbo auxiliar. El verbo querer aporta un significado. Eso quiere decir que funciona como verbo principal. Entonces aquí tienes dos verbos, son dos acciones, por lo tanto sí hay una oración compuesta por subordinación. Bien, ojo, ten cuidado, para que identifiques fácilmente las perífrasis es necesario que sepas de memoria cuáles son tus verbos auxiliares. Ella baila marinera limeña, Christopher Zamacueca. Esta estructura, si bien es cierto, sí es una oración compuesta, ¿no? Porque tienes el verbo bailar y en el otro caso que se ha elidido y ha sido reemplazado por la coma, hay composición. Pero esta estructura la trabajamos la clase pasada. ¿Qué tipo de oración era? ¿Cómo se llamaba esa oración en la que las proposiciones estaban unidas por medio de un signo de puntuación? Era una oración compuesta, excelente. Era una oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Muy bien, entonces descartamos. No hay subordinación, lo que hay es coordinación. Llegué a la estación cuando el tren ya se había ido. Tengo dos acciones claras, ¿no? Llegué y había ido, que es una perífrasis verbal. Entonces, en ese caso, sí hay subordinación, ¿ya? Porque la proposición principal me dice que llegué a la estación. Cuando el tren ya se había ido, está diciendo el momento. No vi hacia dónde escapó el ladrón, señor policía. Tengo dos acciones. Vi y escapó. También hay una oración compuesta por subordinación, porque la proposición principal me dice yo no vi. Y hacia dónde escapó el ladrón te dice el lugar de la acción. Bien. Entonces tienes aquí estas tres oraciones y van a presentar proposiciones subordinadas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?
Listo. Entonces vamos a continuar. Como ya tenemos la definición de la oración compuesta por subordinación sustantiva, nosotros hemos dicho que esta funciona como si fuese una frase nominal. Estas son las 6 funciones que va a desempeñar la proposición subordinada sustantiva. Puede ser un sujeto, puede ser un atributo, puede ser un objeto directo, un complemento de nombre, un complemento de adjetivo o un complemento de verbo. Bien. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la función de sujeto. Recordemos que el sujeto se entiende como el tema de la oración. Entonces yo podría decir, madrugar es recomendable. ¿Bien? Acá hay una oración compuesta, ¿sí o no? Tienes el verbo madrugar y tienes el verbo ser. Entonces, este madrugar se está subordinando. Y me aparece como el tema, ¿no? ¿Qué es recomendable? ¿Qué es recomendable? Madrugar. Entonces, acá tienes una oración compuesta que tiene una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Profesora, yo ¿cómo tengo claro que, que es una subordinada sustantiva? Aparte de la función, es que tú a la subordinada sustantiva, como lo vamos a ver, me parece que está por aquí, ajá, hay algunas características, la vas a poder pronominalizar por eso, ¿ok? Entonces tú podrías decir, eso es recomendable, ¿sí o no? Tiene sentido, ¿no? Eso es recomendable. Entonces siempre la subordinada sustantiva la vas a poder reemplazar por eso. Lo que no se puede hacer con la subordinada adjetiva o con la subordinada adverbial. ¿Bien? Entonces, eso es recomendable. Veamos otro caso de otra función. Veamos la función de objeto directo. Renato prometió llegar a tiempo. Entonces, en este caso, tú tienes dos verbos, prometió y llegar. Entonces, aquí tienes una oración compuesta también y hay subordinación. Bien. Si recuerdas la teoría del objeto directo, había una forma como reconocerlo y era pronominalizando por lo. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, acá podrías decir tranquilamente, Renato lo prometió y te acepta. Asimismo, llegar a tiempo está complementando al verbo prometer. Entonces, aquí tienes una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Bien? Listo. Entonces, la subordinada quiera llegar a tiempo. Luego tenías, te dice que también puede ser en función de atributos. A ver, recuerda que el atributo se presentaba después de un verbo copulativo. Por ejemplo, mi meta es estudiar un doctorado. Digamos que esa es tu oración. Tu subordinada es estudiar un doctorado. Bien. Estudiar un doctorado aparece complementando, aparece después del verbo copulativo ser y te habla del sujeto, que es mi meta. Entonces cumple con lo que hacía o hace el complemento atributo. Bien. Bien. Listo. Ahí están. Tus 3 proposiciones subordinadas con esas funciones. Pero te dice que también puede ser un complemento. Te dice un complemento de nombre, de verbo, de adjetivo. Por ejemplo, tenía la esperanza de verte. Entonces aquí tienes, tenía la esperanza. Verte
es la subordinada. Está complementando el sustantivo esperanza. Entonces es un complemento de nombre. Porque esperanza es un nombre. Bien. También te dice que puede ser un complemento de adjetivo. Por ejemplo, está feliz de ayudar. Bien. Ayudarte te habla del adjetivo feliz. Entonces, si te da información del adjetivo feliz, está como un complemento de adjetivo. Bien. Puedes tener también que complemente un verbo. Así te dicen las funciones. Se arrepintió de haber ido. Entonces, haber ido te complementa el verbo repetirse. Es un complemento de verbo. Estas son las 6 funciones que puede desempeñar la proposición subordinada sustantiva. ¿Ya? Observa que como complemento siempre va a haber una preposición. Esto es a manera introductoria, porque lo que vamos a hacer a continuación es trabajar cada uno de estas funciones con más detalle. ¿Bien? Ahora, aquí tienes las características de la subordinada sustantiva. Te dice, se introduce por un complementizador morfológico que puede ser un infinitivo, es decir, la terminación de ar, er, ir, ¿no? O lexical, que puede ser el que, el sí o un pronombre interrogativo. Asimismo, te dice que puede pronominalizarse por eso o por lo. Bien, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y desempeña funciones propias de la FN, funciones que hemos explicado aquí. Bien. Ok, no sé si hasta esta parte tenemos alguna preguntita, alguna duda. ¿Todo bien, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a ver aquí. Comenzamos con la función de sujeto. Te dice que la función de sujeto puede aparecer encabezada con un complementizador morfológico o con un complementizador lexical. Si es complementizador lexical, va a aparecer la partícula que o una partícula interrogativa. Por ejemplo, veamos con complementizador morfológico. Fue muy impactante observar el accidente. Observar el accidente está encabezada por un infinitivo. Y es el tema de fue muy impactante, ¿no? Porque tú preguntarías, ¿qué fue muy impactante? Observar el accidente. Siempre la subordinada sustantiva, chicos, en función de sujeto, te va a responder al qué. Por ejemplo, ¿será emocionante irnos de crucero en abril? Pregúntale. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué será emocionante? Y observas que está encabezada por el infinitivo ir. ¿Te das cuenta? Ahora, si no está encabezada por un infinitivo, te dice que puede estar encabezada por la partícula que o la partícula interrogativa. Bien. Por ejemplo, que hayas pedido ayuda me sorprendió. ¿Qué me sorprendió? ¿Qué me sorprendió? Que hayas pedido ayuda, ¿no? Es probable que llueva esta madrugada. ¿Qué es probable? Que llueva esta madrugada. Bien. Entonces, en este caso, estas dos proposiciones están encabezadas por la partícula que y funcionan como tema. Si no aparece el infinitivo, si no aparece el infinitivo, si no aparece el qué, aparece una partícula interrogativa. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo Lucio? Fue un misterio.
¿Qué fue un misterio? ¿Cómo lo hizo Lucio? ¿Qué sucederá mañana es nuestra aflicción? ¿Qué es nuestra aflicción? ¿Qué sucederá mañana? ¿Te das cuenta? Esa es la otra opción. Bien. Entonces, tres formas cómo puede aparecerse la proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Y ya sabes, para identificar esta función le vas a preguntar qué al verbo principal. La respuesta necesariamente va a ser la función de sujeto. Bien. Preguntas, duditas, chicos, sobre esta función de sujeto. Como puedes observar, no es difícil. Listo. Ya. Entonces vamos a ver, tenemos aquí un ejercicio. Te dicen, identifica las oraciones compuestas con proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. A ver, analícenla, chicos, luego lo trabajamos juntos. ¿Bien? Tienen algunos minutitos.
A ver, veamos. Vamos a analizar las cosas. Ellas han de ir acompañadas a la fiesta. Para empezar, esto es una... tienes en la primera parte, tienes una perífrasis, ¿no? Han de ir. Perdón. Tienes toda una perífrasis. Han de ir acompañadas. Han e ir funcionan como verbos auxiliares. Acompañadas es tu verbo principal. Entonces descartamos. Acá no tienes subordinación. Que regresaras al instituto nos sorprendió. Tienes dos verbos. Regresaras y sorprendió. La proposición principal nos dice que algo nos sorprendió. Entonces la que se subordina es que regresaras al instituto. Me responde al qué, ¿no? ¿Qué nos sorprendió? Que regresaras al instituto. Entonces quiere decir que aquí sí tienes función de sujeto. Olga se queja de que no le presten atención. Tienes queja y tienes presten. Bien. La subordinada, la proposición subordinada en este caso es que no le presten atención. Pero yo observo que tiene una preposición que la antecede. Entonces, cuando tienes una preposición que la antecede, estás frente a una función de complemento. Bien, tienes una función de complemento. ¿Complemento de qué? Como está complementando el verbo quejar, es un complemento de verbo. ¿Ya? Es un complemento de verbo. Ya está. Muy bien. Entonces descarto la posibilidad de que sea función de sujeto. Está más bien en una función de complemento de verbo. ¿Ok? Listo. Él está convencido de que será muy popular. Lo mismo, mi subordinado es que será muy popular, porque la proposición me dice que él está convencido. Que será muy popular está encabezado por una preposición. Esa es una función de complemento. Complemento de convencido es un adjetivo. Entonces aquí tienes un complemento de adjetivo. Descartamos porque no es lo que me están pidiendo. Es importante que todos seamos puntuales. ¿Qué es importante? Que todos seamos puntuales. Entonces aquí sí tienes, mira, esta es mi subordinada y a la vez me responde al qué. Y es el tema de esta oración porque te dice que algo es importante. ¿Qué es importante? Acá tenías en función de sujeto. Abogado, será necesario llamar a los testigos. La proposición subordinada aquí es llamar a los testigos. ¿Por qué? Porque la proposición principal me dice que algo será necesario. Esa es la información que me transmite. Entonces, pregúntale, ¿qué será necesario? Llamar a los testigos. Cumple. Acá también tenías función de sujeto. Mi deseo es conocer tu país de origen, Brenda. Tienes dos verbos, es y conocer. Es el copulativo. Conocer es el verbo principal. Entonces, conocer tu país te habla de mi deseo, que es el sujeto. El sujeto aquí es mi deseo. Y está después de un copulativo. Como habíamos mencionado, eso era una función de complemento atributo, ¿no? Entonces descarto la idea de que hay una proposición subordinada en función de sujeto. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos, de esta partecita? Ok, ya. No te preocupes. Entonces, vamos a ver. Mira, lo que deben tener claro sobre la función de sujeto es que siempre va a ser el tema.
siempre funciona como el tema de la, de la oración, ¿ya? Recuerden que cuando estudiamos qué era el sujeto, nosotros habíamos dicho, le preguntas qué o quién al verbo, ¿cierto? Ya, en este caso solamente le vas a preguntar qué. Entonces vamos a poner aquí algunas oraciones. Por ejemplo, comer saludable es necesario. Ahí está. Ser puntual es mi deseo. Mm, que resuelvas que el ejercicio me interesa. Me preocupa resolver el problema. Bien. Estas 4 oraciones, mira. ¿Cuáles son los verbos principales? En comer saludable es necesario, tienes es. ¿Por qué? Porque la oración te dice que algo es necesario. En ser puntual es mi deseo, tu verbo principal es, porque algo es mi deseo. Que resuelvas el ejercicio me interesa, el verbo principal es interesa, porque algo me interesa. ¿Sí? Me preocupa resolver el problema. El verbo principal es preocupa, porque algo me preocupa. ¿Sí? Ahora, para identificar la función de sujeto, yo te decía, le preguntas qué al verbo. En el primer caso, comer saludable es necesario, le preguntarías, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Comer saludable, función de sujeto. Ser puntual es mi deseo. ¿Qué es mi deseo? Ser puntual. Que resuelvas el ejercicio me interesa. ¿Qué me interesa? Que resuelvas el ejercicio. Me preocupa resolver el problema. ¿Qué me preocupa? Resolver el problema. Y listo. La mejor o la forma más rápida para identificar esta proposición subordinada sustantiva en función de sujeto es preguntándole qué al verbo principal. ¿Está más claro ahora? Ahora, como puedes ver, puede estar encabezado por un infinitivo, ¿no? O por la conjunción que. O habían dicho que también, habíamos dicho que podía ser un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿quién lo ayudó? Es un misterio. ¿Quién lo ayudó? Es un misterio. El verbo principal es, bien, ¿quién lo ayudó? Está encabezado por el pronombre interrogativo. Todas estas oraciones presentan proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. Observa que todas te van a responder al qué. ¿Está más claro ahora, chicos? Miss, pero si dice es, no es copulativo, o sea, eso me confunde un poco. Claro, pero recuerda que el sujeto está presente cuando hay verbo copulativo. ¿Cómo sabes que no es objeto directo? Porque el objeto directo no es el tema del verbo y al objeto directo lo vas a poder reemplazar por lo. En cambio, al sujeto no. Tú no puedes decir lo es necesario, lo es mi deseo, me lo interesa, ¿no? Me lo preocupa, ¿ya? Esa pronominalización por lo va a ser la clave para ti, para que diferencies la función de sujeto de objeto directo. Ahora en unos minutos vamos a ver el caso de objeto directo, ¿ya? ¿Listo? Sí, Miss, gracias. Listo, muy bien. Seguimos. Vamos. Perdón, chicos, me quedé sin voz. Ahora vamos justamente a la función de objeto directo. Mira, justo estaban preguntando. Te dice que la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo puede presentarse de dos maneras, de forma directa o con complementizador.
Si es con complementizador, entonces puede ser morfológico, que es el infinitivo, o lexical, o que sí o una partícula interrogativa. Bien, vamos a ver a qué se refiere. Nos dice, de forma directa. Esta es la forma más sencilla, chicos. ¿Ustedes recuerdan que era una cita textual? La cita textual es cuando se reproducen las palabras exactas que alguien ha dicho. Bien. Tiene todo un tratamiento en la parte escrita. Siempre le insertas por medio de 2 puntos y aparece entre comillas. ¿Ya? Y esto complementa un verbo. Entonces, siempre que tengas una cita textual que tenga verbo, va a estar en función de proposición subordinada sustantiva en objeto directo. ¿Bien? Por ejemplo, Confucio dijo, el mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Mira el tratamiento de la cita textual. Tienes el verbo decir, tienes los 2 puntos, las comillas, y ahí aparece la proposición subordinada. ¿Por qué entonces se llama de forma directa esta proposición subordinada? Porque se inserta sin ningún elemento que lo enlace. Simplemente se va a insertar por medio de los 2 puntitos, ¿ya? Por esa razón. Ahora, si no se presenta de forma directa, puede tener un complementizador. Por ejemplo, ellos intentan cambiar de actitud. Entonces, cambiar de actitud está complementando al verbo intentar. Está trabajando directamente con el verbo, ¿sí? Y está encabezado por un infinitivo. Si no está encabezado por un infinitivo, puedes tener la partícula que o la partícula sí, que son las conjunciones completivas. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos la clasificación de la conjunción, vimos a las completivas, que y sí, ¿no? Pablo pidió que le aumenten el sueldo. Que le aumenten el sueldo complementa el verbo pedir. Averiguaré si Jacqueline está mintiendo. El sí está complementando al verbo averiguaré. Si no está el qué, si no está el sí, puede aparecer un pronombre interrogativo. Dime quiénes participarán en el debate. ¿Quiénes? Es un pronombre interrogativo. Profesora, pero cuando estaba en la función de sujeto, también trabajaba con el verbo. Sí, pero hay una diferencia. La pronominalización. Siempre la subordinada sustantiva en función de objeto directo la vas a poder reemplazar por lo. Observa. Confucio lo dijo. Ellos lo intentan. Pablo lo pidió. Lo averiguaré. Dímelo. Todas las que están, todas las proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo van a poder pronominalizarse por lo. Además, el sujeto lo vas a identificar claramente en la función de OD. Si tú tienes Confucio dijo, ¿quién dijo? Confucio. Confucio es el sujeto. Ellos intentan cambiar de actitud. ¿Quiénes intentan cambiar de actitud? Ellos. Ellos es el sujeto. Dime, si ellos es el sujeto, ¿yo podría pensar que la subordinada sustantiva es sujeto? Definitivamente ya no. ¿Cierto? Y ahí haces tu pronominalización por lo. Ellos lo intentan. Lo mismo en Pablo pidió que le aumenten el sueldo. ¿Quién pidió? Pablo. Pablo es el sujeto. Por ende, mi subordinada ya no podría ser sujeto. Averiguaré si Jacqueline está mintiendo. ¿Quién averiguaré? Yo voy a averiguar. Yo soy el sujeto. ¿Sí? Dime. ¿Quién dime? Tú dime. Tú eres el sujeto. ¿Ok? ¿Queda clara esa explicación, chicos? ¿Alguna preguntita? Listo. Vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio. Dice, identifique las oraciones que incluyen proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. A ver, analícenlo por favor. Tienen algunos minutitos, luego desarrollamos juntos. No te olvides hacer tu pronominalización por lo.
Muy bien, veamos. Ana, ¿es necesario convertir los archivos a PDF? Yo creo que aquí ustedes ya identificaron la función de la subordinada, ¿no? ¿Qué es necesario? Convertir los archivos a PDF está en función de sujeto. Entonces, descartamos. Pregúntale a Javier si participará en la triatlón. Ok, acá tienes tu verbo principal, pregúntale. Pregúntale a Javier. Pregúntaselo, ¿no? Pregúntaselo. ¿Qué le vas a preguntar? Si participará en la triatlón. Acá tienes subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Ya? Ahí tenías función de objeto directo. Profesora, ¿no podría ser sujeto? A ver, ¿por qué no podría ser sujeto? Nunca el sujeto está encabezado por la partícula sí, en primer lugar. Y en segundo lugar, el sujeto es tú, porque es tú, pregúntale. O sea, tú vas a hacer la acción. ¿Ya? Y si tienes que pronominalizar, como aquí hay objeto indirecto, también sería pregúntaselo. El se involucra a Javier y el o así participará en la triatlón. Le alegra que tu situación económica mejore. ¿Qué le alegra? Acá tienes función de sujeto. Sujeto, ¿bien? Ella solicitó que no se divulgara su identidad. Mira, al ojo, ella lo solicitó. ¿Hay o no hay? Sí había, ¿no? Función de objeto directo. Mis primos van a solicitar la visa para Estados Unidos. Van a solicitar es una perífrasis verbal. Acá no vas a buscar la proposición subordinada, es oración simple. Dejamos. El cliente quiso pedir el libro y reclamaciones. Al ojo, mira, el cliente lo quiso. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Está en función de objeto directo. El gerente propuso incrementar todas las ventas. El gerente lo propuso. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Rubí suele hacer traducciones en inglés y francés. Suele hacer es una perífrasis verbal, por lo tanto es una oración simple. Entonces, descarto, no hay oración compuesta. ¿Dudas, preguntas, chicos, sobre esta función o sobre estos ejercicios? Listo, seguimos entonces. Ahora tenemos otra función, la función de atributo. Siempre que hablamos del complemento atributo, necesariamente tiene que haber un verbo. Un verbo copulativo. Necesariamente, recuerda que habíamos dicho que el atributo y el copulativo son interdependientes. No hay uno si no está el otro. Entonces aquí sucede lo mismo. La subordinada sustantiva va a aparecer después de un verbo copulativo. Por ejemplo, su propuesta fue aumentar el salario. Aumentar el salario aparece después del copulativo ser. El problema era que no tenía trabajo. Que no tenía trabajo complementa el verbo ser. El inconveniente es dónde guardarán el dinero. ¿Dónde guardarán el dinero? Complementa el verbo ser. Y en todos estos casos te hablan del sujeto. Te hablan de la propuesta, del problema y del inconveniente. ¿Qué consideras? Que aparezca la proposición subordinada inmediatamente después del verbo copulativo. En términos coloquiales, que la subordinada esté pegadita al verbo copulativo. ¿Ya? Eso es lo que vas a tener en cuenta. Y como puedes observar, puede estar encabezada por el infinitivo, por el qué o por un interrogativo. Pero aquí lo fundamental es la presencia del verbo copulativo. Solo eso, ¿bien? Muy bien. A ver, identificamos aquí. Identificamos aquí la función de atributo.
puedes aprovechar porque de repente se presentan casos donde haya función de sujeto o de objeto directo. Recuerda que para que sea atributo necesariamente debe estar el verbo copulativo. ¿Bien?
Muy bien, veamos. Será muy emocionante ver películas de terror. A ver, mi verbo principal es será. Me dice que algo será muy emocionante. Quiere decir que la subordinada es ver películas de terror. Dime, ¿yo podría decir que está en función de atributo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más bien es, ¿qué será muy emocionante? Aquí lo que tenía era una función de sujeto. Estaba como tema. Bien. El hecho de regresar a mi país fue aplazado. Si bien es cierto, es oración compuesta. Bien. Pero la subordinada es regresar y está hablando de hecho. No está trabajando con un verbo copulativo. Por ende, voy a descartar la función de atributo. Mi meta es terminar mi carrera profesional. Veamos, mi verbo principal es copulativo. ¿Tienes? Ser. Terminar mi carrera profesional aparece después del verbo copulativo. Bien. Y efectivamente me está hablando del sujeto, que es mi meta. Entonces cumple con los dos requisitos para hacer un complemento atributo. Presentarse después de un verbo copulativo y hablar del sujeto. Entonces aquí sí tenías la función de complemento atributo. Luz tiene la intención de viajar a Inglaterra. Mi verbo principal es tiene. El que se subordina es viajar, viajar a Inglaterra. ¿De qué me habla? Me habla de intención, que es un sustantivo. Entonces, descarto porque no hay verbo copulativo. Su deseo ha sido trabajar en el extranjero. Bien. En este caso, perdón chicos, se ha congelado mi máquina. Un momento chicos, por favor. Chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí, profesora. Sí. Ok, ya. Parece que ahora sí. Ya, disculpen, se había congelado. Ya. Su deseo ha sido trabajar en el extranjero. Tengo como perífrasis ha sido y tengo como otra acción trabajar en el extranjero. Mi verbo principal es sido, que es el participio de ser. Entonces, trabajar en el extranjero está con un verbo copulativo y me habla de deseo. Entonces, aquí tienes función de atributo. Cuando tengas tiempo, llámame, Marianela. La acción principal es llámame, ¿no? Pero cuando tengas tiempo, está diciéndote el momento de la acción. Esta más bien se conoce como una subordinada adverbial. La recomendación es que justifiques tus faltas. Bien, que justifiques tus faltas. Está con un verbo copulativo y te habla del sujeto. Bien. Tienes un verbo copulativo y te habla del sujeto. Me informaron que necesitas aprender quechua. Bien. Tu verbo principal es informaron. ¿Qué me informaron? Acá lo que tenías era una función de sujeto, ¿cierto? ¿Qué me informaron? Que necesitas aprender quechua. No había verbo copulativo, por ende no podía pensar en un atributo. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Entonces seguimos. Ahora vamos a trabajar estas tres funciones. El complemento de nombre, el complemento de adjetivo y el complemento de verbo. Bien. Ya habíamos mencionado, hace un momento, habíamos visto tres casos. Y como complementos, siempre van a aparecer encabezados por una preposición. Es bastante simple, chicos, ¿ya? Siempre va a haber una preposición que anteceda a la proposición subordinada y va a depender de la categoría de la cual te están brindando información para que los clasifiques como de nombre, de adjetivo, de verbo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, la noticia de que viajarás me asombró, que viajarás es mi proposición subordinada, que está encabezada por la preposición de. Como está encabezada por una preposición, es un complemento. ¿Complemento de qué? De noticia. ¿Y noticia qué categoría tiene? Es un nombre. Entonces tienes un complemento de nombre. Tiene la intención de cantar en el teatro. Cantar en el teatro es la proposición subordinada. Complementa intención, que es un sustantivo. Entonces es un complemento de nombre. Luego, él está seguro de que encontrarás trabajo. Entonces aquí tienes que encontrarás trabajo es la subordinada. Está complementando al adjetivo seguro, por lo tanto es un complemento de adjetivo. Marlon está confiado en aprobar el examen. Aprobar el examen es la proposición que se subordina. ¿A quién? Al adjetivo confiado. Entonces es un complemento de adjetivo. Si no hay un sustantivo, si no hay un adjetivo, puede aparecer un verbo. Adrián se alegró de que lo ayudaras. La subordinada es que lo ayudaras. ¿A quién está complementando? Al verbo alegrar. Ella insiste en que nada ha cambiado. Que nada ha cambiado está complementando al verbo insistir. Entonces es un complemento de verbo. Dos aspectos que debes tener muy claros para poder identificar estas funciones. En primer lugar, es que siempre esta proposición subordinada va a estar antecedida por una preposición. Y en segundo lugar, tienes que considerar la categoría de la que te habla. Si te habla de un nombre, si te habla de un adjetivo o te habla de un verbo. Bien. Por ejemplo, aquí había una, ¿no? Esta. El hecho de regresar a mi país fue aplazado. Dime, ¿qué tipo de complemento sería? La subordinada es regresar a mi país. Tiene la preposición de. ¿A quién está complementando? Al nombre hecho. ¿Sí o no? Entonces es un complemento de nombre. ¿Ya? Es un complemento de nombre. Muy bien. A ver, vamos a trabajar. Aquí ya te piden que clasifiques las diferentes funciones de esas oraciones. A ver, trabajamos eso.
Listo. Dice, no es saludable comer muchos dulces. La subordinada es comer muchos dulces. ¿Qué no es saludable? ¿De qué me está hablando? Es el sujeto, ¿no? Porque es el tema. Entonces acá tienes función de sujeto. Esther, prefiero que te quedes conmigo. Aquí falta una comita, ¿no? Esther, prefiero que te quedes conmigo. La subordinada es que te quedes conmigo. ¿Podría pronominalizar Esther lo prefiero? Sí. Entonces era un objeto directo. Daniel se encargará de lavar los trastes. La subordinada es lavar los trastes. Está encabezada por una preposición. Si está encabezada por una preposición o antecedida por una preposición, está en función de un complemento. ¿Complemento de qué? Del verbo conseguir. Entonces aquí es un complemento de verbo. Ya está. Del verbo encargar, ¿no? Del verbo encargar. Es capaz de conseguir lo que se propone. La subordinada es conseguir lo que se propone. Está antecedida por la preposición de, es un complemento. Complemento de capaz. Capaz es un adjetivo. Entonces, al ser un adjetivo, este es un complemento de adjetivo. La idea de bailar vals me fascina, Ronaldo. Bailar vals es la subordinada. Entonces tienes complemento, porque está antecedida por una preposición, complemento de idea, es un complemento de nombre. Bien, entonces tienes 1C, 2A, 3B, la tenías en la E. Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, bien, muy bien. Vamos a ver las preguntas seleccionadas para esta clase. Tenemos la pregunta número 2. Te piden oración compuesta por subordinación adjetiva. A ver, analízala, por favor.
A ver, la analizamos. La oración compuesta por subordinación se clasifica básicamente en sustantiva, adjetiva y adverbial. La primera cumple la función de nombre o sustantivo, la segunda de adjetivo, la tercera de adverbio. Según esta afirmación, ¿en cuál de las alternativas hay oración compuesta por subordinación sustantiva? Recuerda, habíamos dicho que la subordinada sustantiva tú la podías pronominalizar por eso, ¿no? Mónica cocina como lo hacía su padre. En este caso, la subordinada es como lo hacía su padre. Pero yo no puedo decir Mónica cocina eso, porque no se refiere a lo mismo. Más bien, como lo hacía su padre, te dice la forma o manera de la acción. Esta va a ser una adverbial. Bien. Las grajeas que me diste eran vitaminas. La subordinada aquí es que me diste. ¿De qué me está hablando? De grajeas, que es un sustantivo. Entonces, cuando una proposición subordinada me describe a un sustantivo, se va a considerar como adjetiva. Nosotros iremos por donde ustedes indiquen. La subordinada es por donde ustedes indiquen. Bien. Me dice el lugar de la acción. Está funcionando como un adverbio. Entonces es un adverbio como si fuese un adverbio de lugar. Entonces es una subordinada adverbial. El lugar donde guarda los archivos es secreto. Donde guarda los archivos es la que se subordina. ¿A quién se subordina? Al lugar. Me está describiendo un sustantivo. Por ende es adjetiva. Yo solo le pregunté dónde depositó el dinero. La subordinada es dónde depositó el dinero. Yo solo le pregunté eso. En este caso, sí me acepta la pronominalización por eso. Por lo tanto, esta va a ser la sustantiva. Es más, puedes identificar la función que cumple esta subordinada sustantiva. ¿Qué función estaría desempeñando? Yo solo se lo pregunté, ¿no? Te acepta la pronominalización por lo. Entonces estaba en función de objeto directo. Vamos con la siguiente. Pregunta 4. A ver, analízala por favor. ¿Me envías tu clave?
A ver, veamos. En la oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada desempeña la función propia del nombre sustantivo. De acuerdo con esta afirmación en los enunciados, es posible que la inquilina no firme este contrato. La subordinada era que la inquilina no firme este contrato. ¿Qué es posible? Está como tema, ¿cierto? Está como tema. Si está como tema, va a ser sujeto. Rosalía me avisó que vendría después de las 4. La subordinada es que vendría después de las 4. Bien. Rosalía avisó algo, ¿cierto? Me lo avisó. Entonces tienes función de objeto directo. Dante está cansado de que le des órdenes. La subordinada es que le des órdenes. Está antecedida por una preposición. Es un complemento. Complemento de cansado, complemento de adjetivo. Efectivamente, tu respuesta aparecía en casita. Excelente, buen trabajo. Vamos con la pregunta 7. Identificamos las funciones de estas oraciones. Muy bien. Veamos. El problema es que está involucrado en el proceso. La subordinada es que está involucrado en el proceso.
Esa es la subordinada. Observa que aparece después de un verbo copulativo. Entonces, si está después de un verbo copulativo, es un complemento atributo. Aquí vamos a resaltar. Tenemos complemento atributo. Trabajar en proyectos sociales reporta satisfacciones. Aquí tienes tu subordinada, trabajar en proyectos sociales. ¿Qué reporta satisfacciones? Trabajar en proyectos sociales. En función de sujeto. El propietario quiere vender sus departamentos y autos. Vender sus departamentos y autos es la subordinada. Aparece después del verbo querer. Entonces, está como objeto directo. El propietario lo quiere. Mis padres confían en que seguiré sus consejos, Carlota. Seguiré sus consejos es la subordinada. Está antecedida por una preposición, lo que me hace pensar que es un complemento. ¿Complemento de qué? Complemento del verbo confiar. Ya está. Veamos, tienes 1A, 2C, 3D, 4B. Ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro este ejercicio, chicos? Listo. Seguimos. Siguiente, lo mismo. Identificamos la función de complemento, ¿ya?
A ver, veamos. La proposición subordinada sustantiva puede funcionar como complemento de nombre, de adjetivo, de verbo. Tomando en cuenta esta aseveración, correlacione la proposición subordinada de cada oración con la función que desempeña. Tiene la sensación de que mañana ganará la apuesta. La subordinada es que mañana ganará la apuesta. Está antecedida por una preposición. Entonces es un complemento. Complemento de sensación, que viene a ser un complemento de nombre, ¿no? Un complemento de nombre. Ya está. Luego, Guillermo, estoy cansado de trabajar de madrugada. Tienes, la subordinada es trabajar de madrugada. Bien. Y veo que está encabezada por una preposición, es un complemento. Es un complemento de cansada, que viene a ser un adjetivo. Ellos se quejaron de que las porciones eran pequeñas. Que las porciones eran pequeñas es la subordinada. Está antecedida por una preposición y me está hablando del verbo quejaron. Entonces es un complemento de verbo. Entonces tu clave aparecía 1B, 2C, 3A, ¿ya? Muy bien. No sé si quedó alguna pregunta, chicos, alguna duda. Mis, las demás claves. Claro, claro que sí. Las voy a dictar, ¿ya? A ver, tomen nota, chicos. Número 1, casa. Número 2, enano. 3, dado. 4, casa. 5, barco. 6, dado. 7, casa. 8, enano. 9, casa. 10, enano. 11, dado. Y en la 12 había que subrayar la proposición subordinada y la función. Veamos. En la primera, que él se había arrepentido. Esa es la subordinada, la subrayas. Que él se había arrepentido. Función, objeto directo. En letra B, instalar cámaras de seguridad es la subordinada. Función, sujeto. Letra C, de solucionar los problemas es la subordinada. Complemento de nombre. Que Lorenzo sea testigo en el juicio es un complemento atributo. Y en que ganará pronto las elecciones era un complemento de verbo. ¿Tienen todas las respuestas? Sí, mis, ¿Sí? gracias. Excelente. Bien, chicos, hasta ahí hemos trabajado por hoy. La próxima semana vemos la proposición subordinada adjetiva y adverbial. Bien, cuídense muchísimo, chicos, que Dios los bendiga.